Y además en tiempo récord. El siguiente ponente es Juan José García Peñas, el doctor García Peñas, neurólogo del Hospital Infantil Niño Jesús, con muchísima experiencia, y nos va a hablar de los trastornos, los aspectos del neurodesarrollo en rasopatías. Bueno, buenas tardes ya a estas horas. Lo primero, dar las gracias, como a todos mis compañeros, por la amable invitación de estar aquí, tanto a Begoña Izquieta como organizadora y a las asociaciones de pacientes, y recalcar que estas asociaciones son las que nos ponen a nosotros muchas veces las pilas para seguir investigando y estudiando, y os damos las gracias por ello. Entonces, vamos a ver un poquito, ya hemos hablado de toda la heterogeneidad, tanto genética como clínica de las rasopatías, no vamos a entrar más en ello. ¿Y qué es lo que hacemos aquí los neuropediatras? Pues bueno, hacemos una valoración neurológica de los casos que nos mandan, porque muchos de ellos ya vienen con diagnóstico. Otras veces valoramos un fenotipo sindrómico en colaboración con otros compañeros. Valoramos el nivel de desarrollo, si hay algún indicador de trastorno del espectro autista, porque algunos de estos casos lo pueden tener. Valorar trastornos de aprendizaje en colaboración con los gabinetes psicopedagógicos, valorar en los casos que hay una epilepsia, si puede tener relación con esa epilepsia, y también valorar las malformaciones del sistema nervioso. Este es un tema que se conocía poco, pero conforme se ha ido haciendo más estudios de resonancia vamos teniendo algunos datos más, y todo en el contexto multidisciplinar de estas rasopatías. Comenzando por el síndrome de Noonan. Pues bueno, yo cuando estudié la residencia, además en este hospital, que es un poco como mi segunda casa, pues el concepto que teníamos con determinados síndromes es que todos estos síndromes tenían retraso mental. Cuando uno ya se dedica a la neuropediatría, pues se da cuenta de que esto no es así, de que o te lo han contado mal o que todo el mundo se había estado copiando unos a otros, y que realmente cuando ves los indicadores, los criterios diagnósticos, pues sí que se habla de retraso de desarrollo, los problemas de déficit de atención que tenéis aquí, pero no te habla específicamente de discapacidad intelectual, y entraremos mucho en esto, ¿no? En estas manifestaciones neurológicas, en cuanto a lo que es retraso madurativo, trastornos del lenguaje, trastornos de coordinación motriz, trastornos de aprendizaje, discapacidad intelectual, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastornos de conducta o de la socialización, incluyendo ahí también trastornos del espectro autista, lo que tiene que ver con epilepsia y lo que tiene que ver con malformaciones, porque todo esto pueden tenerlo algunos de estos niños. Cosas curiosas e interesantes que nos van a hacer aprender muchas cosas sobre neurológico en Noonan, pues son modelos experimentales. Hay modelos animales de ratones con mutaciones en PTPN11 en los que se ha visto un aumento de la función sináptica excitatoria, probablemente ligada también al glutamato, este neurotransmisor excitatorio a nivel del hipocampo, y esto produce una alteración de la plasticidad de la sinapsis, o sea, cómo se van organizando las sinapsis, las conexiones entre las neuronas para ser más competentes. Y esto se ha relacionado con una serie de trastornos de aprendizaje espacial en los ratones, que va muy ligado al hipocampo, y un déficit de memoria potenciada a largo plazo, que también tiene que ver con esta estructura del lóbulo temporal, que es el hipocampo, que es como un caballito de mar, de ahí viene el nombre de hipocampo, aquí lo veis en la estructura, ¿no? Entonces, una cosa interesante es que se ha visto que estas anomalías pueden ser potencialmente reversibles con inhibidores MEK, y se ha probado la lovastatina ya como tratamiento experimental, reduciendo la actividad de la vía RAS-ERK a nivel cerebral en estos ratones, con normalización en estos casos de esas alteraciones de aprendizaje espacial, visoespacial, que comentaremos más adelante. Esto ya son cosas que, pues bueno, para el futuro nos llaman la atención de que podríamos hacer alguna modificación. Y volviendo al tema de la plasticidad sináptica, ya lo hemos comentado, que es uno de los mecanismos que podrían explicar estos trastornos de aprendizaje en relación con la hiperactivación de esta vía RAS-MAC y en relación con estos receptores del glutamato, con este neurotransmisor excitatorio, estos dos grupos de receptores que son MDA y AMPA, y relacionado con las alteraciones de estos patrones de memoria potenciadora a largo plazo, que ya lo hemos comentado que depende del hipocampo, ¿no? Bueno, pues basándose en estos estudios en animales, se han hecho diseños de trabajo en humanos con un mecanismo que se llama estimulación magnética transcranial, comparan con controles sanos, le hacen distintos tipos de estímulos, utilizando distintos niveles de atención en la prueba, y ven cómo se procesa todos estos estímulos para ver cómo se origina una respuesta de coordinación motora que medimos con esto que se llama los MEP, los potenciales evocados motores, y se ve que la población Noonan no tienen un aumento de esa amplitud del potencial motor, no hacen una buena respuesta programada
cuando les pasas estos estímulos de atención sostenida, sobre todo cuando se trata de estímulos de atención visual. Volvemos a esos problemas visoespaciales, visoperceptivos. ¿Qué aspectos del desarrollo psicomotor global nos interesa conocer? Pues ya se ha comentado aquí un poco de refilón, que es muy frecuente el retraso madurativo motor, en lo que influye mucho la hipotonía y la hiperlasitud articular que tienen estos chicos. La sedestación se consigue habitualmente entre los 10-12 meses y la marcha liberada entre los 20-21 meses. Son frecuentes desde las primeras fases los problemas de la destreza manipulativa. Hay un retraso del lenguaje, que su origen es multifactorial, tanto por los que puedan tener hipoacusia como los que puedan tener trastorno de coordinación oromotora, que se ha comentado también, y los casos que tienen una dispraxia verbal. Es decir, que les funciona bien, no hay ninguna parálisis en los órganos de la articulación, pero funciona de manera peor coordinada. Las primeras palabras suelen aparecer entre los 15 y 18 meses, las frases simples en torno a los 30-32 meses. Y este trastorno de la articulación del lenguaje, cuando se revisan grandes series, pues se puede ver hasta en un 72% de los casos. ¿Qué sabíamos inicialmente de la neuropsicología? ¿Qué era lo que se iba copiando un poco todo el mundo? Pues que bueno, que era un amplio espectro de alteraciones, que el retraso era sobre todo motor, que había una incidencia que daban como alta de discapacidad intelectual o trastorno de aprendizaje global o ese trastorno de procesamiento verbal, la torpeza, los problemas de coordinación también se conocía bien, los trastornos de conducta. También había muchos sobrediagnósticos de trastornos del espectro autista en esta población, ahora lo hablaremos. Los cocientes intelectuales, cuando se estudiaban las primeras poblaciones, oscilaban, fijaros qué amplio abanico de rangos, entre 49 y 130, y lo que sí se hablaba ya desde el principio, una incidencia alta, independientemente de lo de la discapacidad, hasta un 40-50% con problemas de aprendizaje y o conducta. Pero, sin embargo, lo que no leían era la letra pequeña, es que solo un 11% de estos pacientes estaban en colegios de educación especial. Los estudios mejor diseñados, que analizan bien específicamente cuál es el perfil neuropsicológico de estos chicos con síndrome de Noonan, este es un artículo muy interesante de Lee, de Developmental Medicine and Child Neurology, del 2005, que analiza 48 pacientes, es una serie importante, y una de las primeras conclusiones que saca es la gran variabilidad de valores del cociente intelectual. Ellos encuentran una media en torno a 85-90, que es totalmente normal, pero sin embargo, y un 3/4 del total de ellos no tienen trastornos de aprendizaje. O sea que un cuarto, o sea un 25%, serían aquí los que habría con trastornos de aprendizaje. Son raros los trastornos graves de aprendizaje en esta serie, sin embargo encuentran una peor función en habilidades verbales, tanto en comprensión como en semejanzas como en vocabulario, y lo que llamamos en la pragmática y en el simbolismo del lenguaje, o sea, el uso más social, más comunicativo del lenguaje en sí. Se encuentra con frecuencia un trastorno de déficit de atención con hiperactividad de predominio de déficit de atención, y lo que se repite a similitud con las otras series es la torpeza motriz, los trastornos de la coordinación motriz, que van mejorando de forma evolutiva con la edad. No se encontró ni un trastorno de conducta ni un trastorno de comportamiento que fuera específico para este síndrome genético, como ocurre quizá por la gran heterogeneidad genética que hay aquí, a diferencia con otros síndromes genéticos como pueda ser uno de los que se ha comentado, que es el síndrome de Prader-Willi. Cuando analizamos más detenidamente esto, fijaros el porcentaje de pacientes, aquí tenemos en la población general, comparando con lo que es el síndrome de Noonan, el 13% encontraban, aquí encuentran un 27% con retraso, y en la población general lo habitual es que tengamos un 2%, y hay cifras, pues aproximadamente un 25% que podrían estar en las cifras más bajas y un 12% en el límite. Cuando encontramos diferencias en cuanto al desempeño motor de estos chicos, en la población con síndrome de Noonan, esto sería un desempeño motor alterado de una forma ya importante, sería un 16%, y un desempeño motor muy alterado sería un 51%, si lo comparamos con la población general, 51% contra 5%, 16% contra 9%. En la esfera social, ya lo hemos comentado, no hay un fenotipo conductual específico, no hay alteraciones específicas tampoco en la autoestima. Sí se ha visto una depresión en adolescentes y en adultos hasta en un 23% de los casos, ya se ha comentado aquí, y ansiedad hasta en un 45-49% de adultos. Puede haber ataques de pánico en esa edad, introversión, peores estrategias sociales, alexitimia, problemas para entender esta dinámica de encontrar las palabras.
En cuanto a lo que es el autismo, el trastorno del espectro autista, se ha hablado mucho de la influencia de la vía RAS en la sinaptogénesis, o sea, en la maduración de esas sinapsis y en la plasticidad de esas sinapsis. Volvemos a eso, son dos mecanismos que, sea cual sea la causa de los autistas, es lo que más estamos hablando ahora en autismo. Hay casos de trastorno del espectro autista en este síndrome de Noonan, bien definidos, con menor incidencia global que en las otras rasopatías, y hasta un 12% de estos chicos pueden tener signos de un circuito social anómalo, aunque no sea específicamente autista, cuando hacemos unas escalas que podemos valorar de riesgo de desarrollo social anómalo, que son estas dos que vemos aquí. No se ha relacionado con genes específicos y, bueno, pues es una de las cosas que estaba más hipertrofiada, se ha puesto en su sitio. Lo que sí se sabe es que cualquier señal de alarma de desarrollo social anómalo debe ser evaluada cuidadosamente con estas escalas. En cuanto a la epilepsia, pues tiene una baja tasa de presentación, no se ha relacionado con ningún tipo de epilepsia específico ni con ningún tipo de mutación específica del síndrome. Muchos autores discuten si realmente es una asociación casual o bien causal, no lo sabemos, es una coincidencia de dos entidades distintas en un mismo paciente o si realmente una lleva a la otra. Se han encontrado casos aislados con asociación con displasias corticales focales o bien con anomalías vasculares cerebrales o bien con la malformación de Chiari tipo 1. Sí que se conoce que la vía RAS-MAP participa, ya lo hemos dicho, en procesos de crecimiento neuronal, diferenciación, migración y apoptosis, que es lo que se basa todo en mecanismos de génesis junto con la sinaptogénesis para producir una epilepsia, sobre todo en edades tempranas de la vida, en los 3 primeros años. En cuanto a las malformaciones, es una de las cosas que se está hablando más. Las anomalías de Chiari tipo 1, o sea, el descenso de las amígdalas del cerebelo hacia el interior del canal raquídeo. Tenéis aquí en esta imagen que se verá mal desde atrás, se ve este piquito del cerebelo que se mete aquí fuera de su sitio. Se han descrito pocos casos en la literatura. Yo personalmente bastantes casos de los que hemos valorado en su día sí que lo tienen, tendría que ver un poco las cifras, pero me parece muy poco lo de solo 11 casos en la literatura. No sé hasta qué punto se le va haciendo resonancia magnética cerebral a estos pacientes si están asintomáticos. Eso sería de alguna manera discutible, porque muchos de estos casos no tienen ninguna clínica y es un hallazgo casual cuando haces una resonancia por otro motivo, como pueda ser la valoración de una epilepsia. Hay algunos autores que piensan que pueda ser parte del espectro clínico estas malformaciones de la fosa posterior, de forma similar a lo que ocurre con otras rasopatías, como puede ser el síndrome de Costello, donde es mucho más frecuente, como comentaremos luego. La siringomielia es otra de las anomalías que se pueden ver. Esto significa que tenemos una cavidad quística dentro de la médula, se suele asociar a esa otra anomalía de Chiari, muchas veces es asintomática, pero se puede descubrir en el contexto de escoliosis rápidamente progresivas, o sea, niños que hacen una curvatura de la columna vertebral y que esa curvatura va aumentando muy rápido, muy progresivamente, sin venir a cuento de la hipotonía ni el balance motor. Ahí hay que buscarlo, hay que hacer una resonancia para despistaje de la siringomiela, porque a veces además se acompaña a otro tipo de quistes. Las displasias, estas malformaciones del desarrollo de la corteza del cerebro, ya las hemos comentado a costa de la epilepsia. Algunas de ellas, de lo que hay publicado en la literatura, se localizan en el lóbulo temporal y por eso esa predisposición a la epilepsia. Y luego está algunos casos que se han descrito con lo que se llama la arteriopatía de Moya-Moya. Esto es una vasculopatía, una alteración arterial que se produce unas obstrucciones a determinados niveles de las grandes arterias del cerebro y se forman unas colaterales, o sea, unas vías alternativas de flujo que producen una alteración, una imagen en la resonancia como un humo, que es lo que significa Moya-Moya en japonés, el humo del volcán, y esa alteración se puede asociar con epilepsia, con un trastorno del movimiento, y se han comentado aquí en las alteraciones hematológicas. Otra de las cosas que se han visto asociadas es la presencia de una serie de anticuerpos antifosfolipídicos asociado a estos problemas vasculares cerebrales, con lo cual podría predisponer en este tipo de casos al desarrollo de infartos. En cuanto a la correlación neurológica fenotipo con el genotipo, pues realmente no hay mucho. Subrayo aquí de los genes en que se ha encontrado alguna cosa. En PTPN11, pues no, en general no hay clara diferencia. Sí se ha visto mejor rendimiento neurológico global para una determinada mutación, la PAS308ASP.
En cuanto a SOS1, no hay clara diferencia, aunque algunos autores dicen que quizá haya menor tasa de déficits neurocognitivos, no hay diferencias para RAF1. Para CRAS sí que se ha visto mayor tasa de discapacidad intelectual y además algunos casos asociados a discapacidad intelectual y craneosinostosis. Para NRAS no hay diferencia, para BRAF y MAC2K1 tampoco, y para RIT1 es también uno de los que se encuentra menor tasa de déficits neurocognitivos. O sea que aunque no hay unas grandes correlaciones, sí que hay algún tipo de genotipo que nos puede permitir dar alguna información de pronóstico, aunque no siempre totalmente exacto. Vamos a hablar de alguna de las otras entidades. Esta no se ha comentado mucho, pero a mí es una de las que me parece más interesante para nuestra práctica clínica cotidiana en neurología, que es el complejo neurofibromatosis NUNAM. Bueno, ya sabemos la neurofibromatosis, aunque no hablamos hoy específicamente de ella, de mutaciones de la neurofibromina, de esta vía RAS-GTPasa. Hasta un 12% de los neurofibromatosis pueden tener rasgos faciales o de un fenotipo más amplio parecido a lo que pueda ser el NUNAM, y se discute si este complejo neurofibromatosis NUNAM es una entidad específica, ya sea niños NUNAM con estigmas de neurofibromatosis o neurofibromatosis con estigmas NUNAM, sobre todo en cuanto a la dismorfia facial. Las mutaciones en este grupo de chicos en la neurofibromina se encuentran en el 75-80% de los casos. También se han encontrado casos de PTPN11 y también casos que asocian tanto neurofibromina como PTPN11, o sea, como siempre, una gran heterogeneidad genética. Sí se ha visto que determinado tipo de mutaciones mixens con estas características PAR1809-CIS de la neurofibromina podrían asociarse más a problemas neurológicos. Con este tipo no tienen neurofibromas, hasta un 25-50% en estas tienen fenotipo NUNAM y ya tienen retraso o problemas de aprendizaje en unas cifras mucho más altas, o sea, en más de un 50%. En cuanto al síndrome de Legius, que se ha comentado también aquí, con este síndrome muy similar a lo que es la neurofibromatosis, pueden tener macrocefalia, rasgos parecidos al NUNAM, se parecen bastante a este fenotipo combinado neurofibromatosis NUNAM, se diferencian de la neurofibromatosis en que no tienen nódulos de Lis, neurofibromas ni gliomas de vía óptica, son frecuentes los trastornos de aprendizaje y sobre todo el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Tienen un gen específico que es SPRET1. En cuanto al cardio-facio cutáneo, se han comentado ya bastantes cosas, hay algunas clasificaciones, Tartaglia siempre lo comenta dentro de los grupos que llama NUNAM neurológico, a mí me parece una clasificación bastante interesante. Estos chicos pueden tener una facies más tosca, que incluso puede recordar a las mucopolisacaridosis, algunas enfermedades de depósito. Algunos de estos chicos nos llegan a la consulta para valorar precisamente si pudieran ser enfermedades de depósito, pueden tener una macrocefalia habitualmente relativa, tienen retrasos motores llamativos, hipotonía central. Aquí es más frecuente que haya déficit cognitivo que lo que es en el síndrome de NUNAM. También es más frecuente la presencia de la epilepsia y también las anomalías en la resonancia magnética, ya sean alteraciones en la migración o en el desarrollo de la media cerebral, como se ha comentado con la displasia septóptica, o como atrofia cerebral. Es un síndrome también muy heterogéneo genéticamente, no vamos a entrar en ello, se comentará en las otras charlas. El síndrome de Costello es otro de los que englobaríamos en cuanto a ese concepto en NUNAM neurológico. De la predisposición a malignopatías ya nos han hablado, es una de las cosas que lo caracterizan más. También esa facies tosca que habéis visto que recuerda a estas enfermedades de depósito, a estas mucopolisacaridosis, con una macrocefalia relativa, sobre todo a costa de una prominencia frontal. Retraso motor, hipotonía, hiperlaxitud, anomalías oculares con nistagmus, frecuente discapacidad intelectual en este grupo en comparación con todos los demás. Característicamente estos sí que tienen una personalidad definida, a diferencia del NUNAM, que decíamos que ni había psicopatología definida ni había un perfil específico. Aquí en el Costello sí que son chicos muy sociables a pesar de su retraso, muy desinhibidos, en la consulta pues están muy felices por ahí viendo a ver qué haces, qué no haces, gran sociabilidad, pueden tener un riesgo de epilepsia evolutiva y una de las cosas que se habla más ahora es la relación con el Chiari, y no son un Chiari porque haya una desproporción
entre fosa posterior y propiamente estructuras craneales, sino que aquí lo que hay es un sobrecrecimiento cerebeloso. De la misma manera que hemos dicho que estas rasopatías son desequilibrio, crecimiento, diferenciación contra apoptosis, contra supervivencia, pues conforme les hacen resonancias seriadas se va viendo cómo hay una proliferación del cerebelo, el cerebelo no cabe dentro de la fosa posterior y se tiene que herniar. O sea que en todos los protocolos del síndrome de Costello tenemos que anticiparnos al desarrollo de esta malformación del síndrome de Chiari, porque en estos casos sí que puede ser sintomático, pueden tener hidrocefalia. Algunos otros chicos se relaciona con lo que llamamos una médula anclada, o sea que la médula espinal que inicialmente está abajo va subiendo con la edad hasta localizarse a la altura de la L2, de la lumbar 2, pues en estos chicos no hace ese ascenso, se queda fijada y puede dar clínica de debilidad en las piernas o hacer deformidades esqueléticas. Otro síndrome, el Leopard, se ha hablado muy extensamente, no vamos a recordar el acrónimo, es algunas de los que la literatura conocen como síndrome de Noonan con lenteginosis múltiple. La discapacidad intelectual leve se puede ver en un 25%, es alélico en cuanto al Noonan, las mutaciones del PTPN11. No vamos a entrar mucho más, porque ya se ha comentado. ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que puede valorar el neuropediatra? Pues bueno, las rasopatías son un grupo muy heterogéneo de síndromes, donde se mezclan mucho unos con otros y donde se mezclan también los genes con los fenotipos. Los espectros clínicos son muy variables, hay muy variable repercusión neurológica, por eso no debemos poner etiquetas, esa etiqueta que a nosotros nos contaban cuando éramos residentes, que poco menos síndrome de Noonan igual a discapacidad intelectual, ya habéis visto que es falso, pero sí que es muy importante conocer la evolución natural, hacer muy buenas valoraciones del desarrollo desde las primeras fases, anticiparnos al desarrollo de los problemas de aprendizaje. El mejor tratamiento de un trastorno de aprendizaje en todos estos casos es anticiparse a ello, conocerlo bien, hacer evaluaciones para orientar bien los apoyos, anticiparse también a las complicaciones neurológicas derivadas de las malformaciones, analizar el riesgo de epilepsia de forma individualizar el pronóstico neurológico para cada caso, os digo, no poner etiquetas, incluirlos en un programa multidisciplinar. Fundamental implicar a los equipos de orientación educativa y psicopedagógica escolar para que no pongan ningún concepto negativo de que porque tiene un síndrome ya es asumible que este chico vaya a tener un fracaso escolar. Eso tenemos que luchar contra ello, hay que hacer buenas valoraciones psicopedagógicas, anticiparnos a esa situación de fracaso escolar y lo que es ahora muy difícil, que si los recortes, que si los no recortes, intentar que estos chicos tengan unos apoyos individualizados y bien dirigidos. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan José.